Los asientos contables. ¿Qué son los asientos contables? Son los registros sistemáticos y es toda anotación en el libro de contabilidad que se registra para registrar los movimientos de una empresa o una entidad. Su propósito es mantener un historial organizado que sirva para elaborar diferentes estados financieros. Una de sus características es que tiene dos columnas en la que es el debe y el haber, que son los créditos y los débitos. Otra característica es que sus totales deben ser siempre iguales en ambas columnas. ¿Qué clases de asientos contables existen? Hay uno que se llama apertura, que este da el inicio al periodo contable registrado en el patrimonio inicial. Otro es el movimiento, que refleja las operaciones diarias como las compras, las ventas, pagos, entre otras. Y el cierre, que se sirve para saldar las cuentas de ingreso y gastos para calcular el resultado del periodo. Un ejemplo de estas cuentas está la cuenta de apertura y un ejemplo sería si un socio aporta 10.000 pesos en efectivo, se ve reflejado en la cuenta como el debe en caja 10.000 pesos y el haber, el capital social 10.000 pesos. Y como hablamos en la anterior cuenta, la característica es que sus totales deben ser iguales en ambas cuentas. Dentro de los asientos de ajuste, que son, corresponden a los registros que se realizan de manera posterior al proceso de reconocimiento de las transacciones corrientes de una compañía y antes de generar los libros contables y estados financieros. ¿Para qué sirve esos asientos de ajuste? Para reconocer los ingresos o los gastos ya generados y para no volver a registrarlos. También para distribuir los pagos anticipados o los gastos pagados por adelantado. Otro es para calcular la depreciación o la amortización de esos activos. Definición de libros de contabilidad. Los libros de contabilidad son llevados por las empresas documentando y registrando todas las operaciones económicas, facilitando el control financiero y el cumplimiento de obligaciones legales. Sus principales funciones son registrar en orden cronológico las operaciones, determinar la propiedad de derecho y obligaciones además del desarrollo de sus actividades. Soportan las decisiones que toman los órganos de dirección y control del ente. Cumplir con las disposiciones legales en materia de registros y libros de contabilidad. Clasificación de los libros de contabilidad. Los libros de contabilidad se clasifican. El libro diario. Registra todas las transacciones financieras diarias. Libro mayor. Establece el registro de las operaciones de cada cuenta junto con sus movimientos, el débito, el crédito y saldos. Libro de inventarios y balances. Documenta el activo y el pasivo. Inventarios de una empresa y el estado y resultados. Libros auxiliares. Complementan el registro de información específica como el libro de caja, el de almacén o el de bancos. Abordaremos un tema muy importante como son los soportes contables, los cuales son documentos que respaldan las operaciones financieras y económicas de una empresa. Estos documentos se dividen en dos grandes categorías. Están los internos y los externos. Los documentos internos son los documentos que la empresa crea para su propio control y registro de sus transacciones. En estos documentos internos, los más comunes son como el comprobante de ingreso o el comprobante de caja, el recibo de caja, el comprobante de egreso o comprobante de pago, el comprobante de transferencia bancaria o interbancario, está el comprobante de contabilidad de las transacciones contables de la empresa, la nota de contabilidad, la nómina electrónica, la planilla entregada de liquidaciones o aportes, como por ejemplo son la seguridad social. Están también las declaraciones de IVA, de RT Fuente, ICA. Estos documentos fiscales son los que se presentan ante la DIAN y ante otras autoridades. También están los contratos elaborados por la empresa
que son documentos legales de acuerdos entre la misma empresa y otras partes. Los siguientes son los documentos externos. Los documentos externos son aquellos que la empresa recibe de sus clientes, de sus proveedores, de bancos u otras entidades externas. Esos incluyen la más conocida, que es la factura electrónica, también documentos soportes en compras a personas que no son o empresas que no son responsables del IVA. Otros documentos también soportes equivalentes a la factura, que es como cualquier otro documento que sirve como una prueba de esa transacción y de esa venta. Está también la nota crédito electrónica, que es donde se registra la devolución o el descuento en alguna venta. Está también la nota débito electrónica, que también es un ajuste a una factura, pero en aumento, aumentándole un valor. Está el comprobante de consignación bancaria, el comprobante, por ejemplo, de pago con tarjeta de crédito. Están los extractos bancarios y están los documentos comerciales como cheques, pagaré, letras, hipoteca. Los soportes contables es importante que cumplan con ciertas características para ser válidos. Tienen que tener veracidad, o sea, se deben reflejar operaciones reales, deben tener claridad, deben ser claros, fáciles de entender, integridad de toda la información debe estar respaldada por la transacción. Oportunidad, estos deben generarse y registrarse en el momento en el que se hace la misma transacción. Confiabilidad, deben ser verificables y estar disponibles para auditorías o revisiones en cualquier momento. Legalidad, muy importante, deben cumplir con todas las normas fiscales y legales vigentes. Orden y conservación, deben guardarse siempre de manera ordenada y conservar el tiempo exigido por la ley. También deben tener estos soportes contables, deben tener ciertos elementos importantes, como por ejemplo está la fecha de la operación, siempre debe estar la identificación de las partes, el nombre del cliente, el nombre del proveedor o involucrados, la descripción clara de la operación, debe ser el detalle claro sobre la transacción realizada, el valor de la transacción, súper importante, el monto involucrado, y la firma de los responsables o la firma digital en caso de documentos electrónicos. Libro diario. Es el libro donde anotamos día a día cada movimiento económico de la empresa, compras, ventas, pagos y cobros. ¿Cómo se registra? Se anota la fecha de la operación, se escribe un breve concepto que explique qué ocurrió, se identifican las cuentas afectadas, una debe de ir al debe y otra debe de ir al haber. Luego se colocan los datos correspondientes en cada columna. El libro mayor. El libro mayor contable es donde organizamos toda la información que antes registrábamos en el libro diario. En vez de anotar las operaciones por fecha, aquí las agrupamos las operaciones por cada cuenta contable para ver dónde se afectó, dónde se ha cargado, se ha abonado en cada una de ellas. ¿Cómo se registra en el libro mayor? Se selecciona una cuenta, por ejemplo, caja, mercancías, proveedores. Luego se anotan los movimientos que afecten esa cuenta, indicando la fecha, el concepto, el número de referencia, el importe en el debe o en el haber. Luego suman los débitos y los créditos para conocer el saldo final de cada cuenta, si es positivo o negativo. ¿Qué es un documento soporte de compra? Es la prueba que se utiliza en una empresa para registrar que se ha comprado un bien o un servicio. Es fundamental porque respalda el gasto que realmente ocurrió para encontrarlo correctamente dentro de los libros contables. ¿Qué puede ser un documento soporte de compra? Puede ser un recibo de pago, una factura de compra o una orden de compra. ¿Qué información debe tener? Pues la fecha de la compra, el nombre de datos del proveedor, descripción de lo que se compra, el valor unitario y las formas de pago. ¿Por qué es importante? Porque permite registrar correctamente la compra de la contabilidad, soporte de deducciones fiscales y evita problemas en auditorías.
¿Qué es un soporte de venta? Es el comprobante que respalda una operación de venta realizada por la empresa. Ejemplo, puede ser una factura de venta, una boleta de venta, un recibo de pago o un contrato de venta. ¿Qué información debe tener este documento? La fecha de la venta, los datos del comprador, descripción detallada del bien o servicio vendido, el precio unitario, el valor total, el monto de los impuestos aplicados y la forma de pago. ¿Por qué es importante? Porque permite justificar los ingresos a los libros contables y también es necesario para los cálculos de los impuestos. ¿Qué es un documento de ajuste? Es un documento interno que se utiliza para corregir o modificar o actualizar datos que se colocaron en un momento determinado. Estos ajustes son necesarios porque es cuando se detecta la falta de algo o algún error. También puede ser por un cambio. ¿Cómo se utiliza este documento? Pues para corregir errores, para registrar gastos o ingresos acumulados, para ajustar la depreciación de un activo, para registrar provisiones. ¿Qué debe de tener? La fecha, la descripción, las cuentas afectadas, el monto del ajuste.